¿Qué tal? Nuestro proyecto es bioreactor tanque agitado células libres del grupo 6BV2, la materia Ingeniería de Bioreactores. Nuestro equipo es González Hernández, Ramírez Durán, Martínez Santana y Serna de Jesús. Introducción. Para comenzar la introducción, se definen a los bioreactores como el medio en el que se lleva a cabo una conversión biológica. Esta definición puede englobar el uso de enzimas, microorganismos, células animales o vegetales con diversos fines. Ahora, para clasificar estos bioreactores se toma el tipo de cultivo, que es por lote, lote alimentado y continuo. El primero es donde no hay entradas ni salidas de nutrientes, el segundo donde hay entradas pero no salidas de nutrientes y el tercero es donde hay entradas y salidas de nutrientes. El microorganismo utilizado será Saccharomyces cerevisiae. Dicho microorganismo eh, ayudará a la producción de etanol con algarrobo como sustrato, ya que es una levadura o uno de los microorganismos más utilizados en la producción de proteína unicelular. Este fue descubierto por Louis Pasteur en el siglo XIX y su reacción para obtener etanol es consumir exosas para liberar el producto y dióxido de carbono y calor. El algarrobo es un fruto del árbol de algarrobo Serotonia silicua, el cual es cultivado en países mediterráneos y en algunos lugares de Norteamérica. Es la fuente de carbono ya que es rico en diversos nutrientes como sacarosa, glucosa, fructosa, aminoácidos, minerales y compuestos fenólicos. De acuerdo a varios autores se presenta la tabla donde, de acuerdo a estas condiciones óptimas de procesamiento, se obtienen estas concentraciones de etanol, las cuales son bastante efectivas. Sabemos que cuando se trabaja un bioreactor tanque agitado para el cultivo de microorganismos aerobios con demandas altas de oxígeno, una limitante principal es la transferencia de este sustrato al medio de cultivo. Esto según Galaction en 2004. La transferencia de oxígeno es un factor muy importante para el crecimiento de los microorganismos y es una variable fundamental para el escalado y la economía de los sistemas de biosíntesis aerobia. Un microorganismo depende de la tasa de transferencia de oxígeno de la fase de gas líquido y de la velocidad de transporte del oxígeno hacia las células. Las siguientes dos ecuaciones que se presentan en la diapositiva se puede formular la transferencia de oxígeno. Ambas ecuaciones se pueden enlazar por transferencia de masa en el sistema gas líquido donde se encuentra una diferencia de presiones entre el seno del gas y la interfaz del gas, con diferencia de concentraciones. Esta convección es posible por defecto de rozamiento de ambos componentes, donde la mayor resistencia ocurre en la interfaz del líquido, empleada por su fuerza motriz que dicta la solubilidad de los gases en los líquidos. Para esto, la ley de Henry nos ayuda a relacionar la presión parcial del gas en la interfaz con su respectiva concentración de ese punto, obteniendo finalmente la siguiente ecuación, que es la que podemos ver al fondo de la diapositiva. Vemos que la agitación y mezclado involucra sistemas de una sola fase o de varias fases, sólidas, líquidas y gaseosas, y se puede realizar en mezcladores estáticos o en sistemas agitados. La agitación es una operación por la cual se crean movimientos violentos e irregulares en el seno de la materia fluida, y el mezclado se refiere al contexto de agitación a conseguir una máxima interposición de materiales que pueden ser miscibles o no miscibles para obtener un grado determinado de uniformidad entre los mismos. Una consecuencia de esto puede ser la ruptura y dispersión de burbujas y el daño celular, que también puede ocurrir, pero debe evitarse a toda costa, según Doral 1995. En cuanto a la transferencia de calor, es un breve procesamiento del intercambio de calor que ocurre con mayor frecuencia entre fluidos. Se proporciona equipo para permitir la transferencia de calor mientras se evita que los fluidos entren en contacto físico entre sí. La transferencia de calor ocurre por uno o más de los siguientes tres mecanismos, que sabemos que es conducción, convección y radiación. La conducción es el calor que produce por transferencia de energía vibratoria entre moléculas o movimiento de electrones libres. La convección requiere movimiento a escala macroscópica, por lo tanto es confinado a gases y líquidos. Y la radiación es la energía que irradia desde los materiales en forma de ondas. Cuando esto es radiación es absorbida por la materia, aparece como calor. El balance de energía para un bioreactor lo tenemos de este lado y pues aquí podemos tener una breve imagen de cómo es por las tres maneras, que es conducción, convección y radiación. Ahora, prosiguiendo con el escalamiento, sabemos que todo proceso tecnológico tiende a seguir las siguientes escalas, que primero es nivel laboratorio, luego cime piloto, y luego nivel industrial. Aquí podemos tener una imagen de más o menos, en resumen, cómo será cada uno. El nivel laboratorio pretende alcanzar la factibilidad técnica del proceso. El nivel piloto o semipiloto tiene como finalidad reafirmar la factibilidad técnica y visualizar la factibilidad económica del mismo. Y por último, a nivel producción o industrial, como también es bien llamado,
tiene como objetivo la comercialización reductible de dicho proceso. Sabemos que también puede haber una gran confusión entre escalamiento y modelamiento, ya que el primero es aplicado de un paso menor a mayor y el segundo es lo contrario. En esta presente investigación utilizaremos el escalamiento, que trataremos de escalar de un menor a un mayor. También para hacer esto tenemos que tener el principio de similitud, que establece la configuración espacial y temporal de un sistema que está determinada por relaciones de magnitudes internas de los sistemas y es independiente del tamaño y naturaleza de las unidades o equipos, las cuales son medidas en la magnitud. También la similitud trata de poner varios criterios para poder pasar de dos escalas en la operación. Uno es la potencia, otro es el coeficiente, el coeficiente volumétrico, la velocidad de punta del impulsor, el factor de momento, tiempo de mezclado, número de Reynolds y velocidad de corte. Esto sabemos que debe haber cierta similitud geométrica entre dos cuerpos, también referida a velocidades, temperaturas y puntos entre cada cuerpo. Entonces, para en breve, tenemos que saber que entre cada escala tiene que haber similitud geométrica, mecánica y química, y también térmica. Por último, para concluir con la introducción, proseguimos con la esterilización, ya que sabemos que es la remoción o destrucción total de toda forma de vida contenida en un elemento de volumen o en una superficie de un determinado material. Sabemos que hay diferentes procesos de esterilización, como la esterilización de medios de cultivo y productos fermentativos, esterilización del aire y gases de fermentación, esterilización de fermentador, tuberías y equipos auxiliares. Para poder hacer los cálculos de esterilización se usa la siguiente ecuación, que es el criterio de esterilización, y para cada una de las etapas usaríamos el método de Richards, el cual nos menciona que por cada grado centígrado es un minuto de proceso, una tabla en la que nos muestra las tablas de acuerdo a la temperatura de esterilización y además propone la siguiente ecuación, que es esta. Como objetivo general, se tiene la producción de etanol por medio de una fermentación alcohólica, utilizando Saccharomyces cerevisiae y fruto de algarrobo como fuente de carbono. Asimismo, como objetivos específicos, se tiene diseñar un bioreactor de tanque agitado que cumpla con las especificaciones necesarias para llevar a cabo el proceso, proponer los parámetros cinéticos de crecimiento, determinar las condiciones de operación de acuerdo a los procesos regidos por fenómenos de transporte como la potencia, el coeficiente de transferencia de oxígeno y la transferencia de calor, escalar el proceso a nivel industrial y definir los parámetros de esterilización. Como definición, un tipo de bioreactor de tanque agitado, células libres, su funcionamiento se podría clasificar como sencillo, ya que, como su movimiento rotatorio, combinan y conjugan sólidos y líquidos de diferentes densidades, buscando una homogeneización entre estos. Se logra debido a una hélice o impulsores que incorpora el agitador de tanques en el eje. Esto lo podemos ver en la figura de la derecha. Dichos impulsores se clasifican en tres tipos de flujo: axial, considerados de alta eficiencia; radial, con paletas verticales de 90 grados centígrados; y hélices de flujo tangencial, que desplazan al producto circulante. Como justificación, el bioetanol se presenta como una alternativa para disminuir el impacto ambiental de los combustibles tradicionales. El etanol es considerado un recurso energético sostenible, puesto que ofrece diversas ventajas sobre los derivados del petróleo. Este se obtiene a partir de microorganismos, los cuales pueden realizar la fermentación de azúcares que se encuentran en productos vegetales. Esto descrito por Quintero en 2015. La selección de Saccharomyces cerevisiae como microorganismo para operar el bioreactor de tanque agitado de células libres se debió a que las células son microorganismos más utilizados en la producción de etanol por la vía fermentativa, debido a que producen un mejor proceso de separación después de la fermentación, además de que un contenido de toxinas muy inferior respecto a con otros microorganismos. Además de esto, las levaduras tienen la ventaja adicional de tolerar concentraciones relativamente altas de etanol, hasta de 150 gramos sobre litro. El microorganismo seleccionado, como ya se mencionó, fue la levadura Saccharomyces cerevisiae, que es un organismo unicelular capaz de dividirse rápidamente en un medio definido. Cada célula de esta levadura se produce por generación y la yema crece en tamaño a lo largo del ciclo celular. Para la parte de parámetros cinéticos, productividad y volumen de operación, hablando del medio de fermentación, el medio líquido de producción se preparará con el siguiente contenido:
una concentración de 50 gramos sobre litro de sustrato, de extracto de levadura con una concentración de 1 gramo sobre litro, una concentración de 5 gramos sobre litro de fosfato monopotásico, una concentración de 2 gramos sobre litro de sulfato de amonio y una concentración de 0.4 gramos sobre litro de sulfato de magnesio heptahidratado. El medio se esterilizará y se ajustará a un pH de 5. La preparación de inóculos, el microorganismo se cultiva en matraces Erlenmeyer de 250 mililitros que contienen 100 mililitros del medio de igual composición al medio de fermentación. El matraz se incuba a 28 grados centígrados durante 6 horas en agitador rotatorio a 200 revoluciones por minuto. Para la parte de cultivo por lote, la fermentación se lleva a cabo en un fermentador de tanque agitado de 2 litros con un volumen de operación de 1.5 litros, inoculando 900 mililitros del medio de fermentación con 100 mililitros del inóculo y ajustar al pH a 5 a 250 revoluciones por minuto con una temperatura de 30 grados centígrados y una velocidad de flujo de aire igual a 1 bbm. Como parámetros, el rendimiento de etanol se calculó respecto al consumo de sustrato y la generación de biomasa. La cinética de crecimiento específico, la velocidad específica del consumo de sustrato y la velocidad específica de producción de etanol se determinan por un método de simulación basado en el programa MATLAB, en el cual un sistema de ecuaciones se deriva de los balances de materia para células, sustrato y etanol. En la figura de la derecha podemos observar el comportamiento de la glucosa respecto al tiempo, así como la del producto que sería el etanol y también el crecimiento celular. Asimismo, con el mismo programa se estimaron los parámetros cinéticos para la fermentación con lote. Para el rendimiento de producto biomasa se obtuvo que fue de 21.49 gramos de etanol por gramo de célula, esto por un tiempo de 22 horas. Para el rendimiento de producto sustrato se obtuvieron 0.81 gramos de etanol por gramo de sustrato. La velocidad específica de crecimiento se obtuvo de 0.0613 horas a la menos 1. La velocidad específica de consumo de sustrato fue de 1.18 horas a la menos 1 y la velocidad específica de producción de etanol fue de 0.006 horas a la menos 1. En cuanto al requisito de potencia, para que un impulsor Rushton genere un flujo de velocidad, se utiliza la ecuación presentada, que es para potencia gaseada. Aquí, bueno, sustituyendo los datos obtenidos de acuerdo a lo planteado en el sistema, se obtiene una potencia gaseada de 2.084 watts. Ahora bien, en cuanto al transporte de masa, se calculó el coeficiente de transferencia de oxígeno volumétrico mediante el método dinámico. Aquí presentamos la ecuación, donde la concentración en estado estacionario corresponde, según la literatura, a un 28% y la concentración de oxígeno al inicio de un pulso corresponde a 25.76% de oxígeno. Y al final del pulso, o sea, 100 segundos después, tenemos un porcentaje de 27.16. Estos datos de concentración se tomaron durante 10 horas, de la hora 60 a la hora 70 de la fermentación, y dándonos como resultado 0.09 sobre hora. El transporte de calor se define que la fermentación será una reacción metabólica exotérmica, lo cual es importante para generar un balance de transferencia de calor total para controlar la fermentación, ya que de acuerdo a esta ganancia a esta liberación de calor, el sistema estará aumentando de temperatura. Primero se busca utilizar un intercambiador de tipo serpentín, el cual llevará agua fría para mantener la temperatura por debajo de los 30 grados Celsius. Y bueno, se plantea primero la ecuación de la reacción, con la cual se utilizará para multiplicar los coeficientes estequiométricos por la entalpía de reacción y así obteniendo el calor la entalpía de reacción de todos los componentes y con esto el calor de reacción. Finalmente, con los datos presentados en la tabla se obtiene el calor de reacción, que será de 110.011 watts. Esto de forma
positiva ya que el sistema está aumentando de temperatura. Para la razón de transferencia de calor por medio del intercambiador de calor, que en este caso es un serpentín, se planteó que el sistema será cilíndrico y de acuerdo a los datos obtenidos del CENGE en 2004 se calcularon las resistencias correspondientes de acuerdo a la fórmula que se encuentra en la parte de abajo. Ahora, utilizando el diagrama anterior como referencia, el calor final del serpentín será de menos 110 watts. Esto viéndolo de forma desde el medio que estará perdiendo calor hacia el serpentín. Y bueno, pasando a la transferencia por convección natural, se tienen los siguientes datos de literatura, donde el sistema perderá calor al estar a 30 grados Celsius, pasando el calor hacia el medio ambiente que está a 25 grados Celsius. Primero se calcula el Nusselt para obtener el coeficiente de transferencia de calor por convección y así la tasa de transferencia de calor que será de una pérdida de menos 0.2 watts. Como cálculo final se tiene que se determina el calor total que es de 0.189 watts, lo cual está ganando el sistema por lo que se está liberando, y esto quiere decir que de acuerdo al intercambiador de calor y su diseño la temperatura sí se puede mantener igual o por debajo de 30 grados Celsius. También cabe considerar que el calor de reacciones, considerando que el crecimiento está en su más óptimo estado, por lo que hay mucha transferencia de calor saliendo de la reacción. Se ha modelado un fermentador a nivel laboratorio, pero también se pretende dejar todos los parámetros planteados para su escalamiento a una planta semipiloto, en el que se estaría trabajando con un volumen de 500 litros, pero con la misma semejanza de una potencia no gaseada por unidad de volumen. En este caso, la potencia no gaseada es el dato que se necesitaría aún por calcular y quedaría en 47.745 watts. La relación de potencia no gaseada por unidad de volumen sería de 23.872.5 watts por metro cúbico. El producto de la velocidad del impulsor por el diámetro del impulsor quedaría en 0.14325 metros sobre segundo y el Reynolds en 0.40645. Enseguida les presentamos cuál es la tabla y listo. Por la parte de la esterilización del bioreactor se llevará a cabo un autoclave, esto ya con el medio nutritivo preparado. Previo a esto se debe limpiar el material que se va a esterilizar. Esto puede ser lavado con jabón y después desinfectado con alcohol. Para determinar el tiempo de mantenimiento se hará uso del método de Richard. Para esto se establecen tiempos y temperaturas de calentamiento y enfriamiento, mismo que podemos observar en la tabla de la derecha. Para el caso de nuestro bioreactor de tanque agitado con el microorganismo Saccharomyces cerevisiae, se usará una temperatura de esterilización estándar de 121 grados centígrados por un tiempo de 30 minutos y una temperatura de enfriamiento de 100 grados centígrados por un intervalo de tiempo de 15 minutos. Para el cálculo del tiempo de mantenimiento, empleamos la definición del nabla total, que es igual al nabla de calentamiento más el nabla de mantenimiento más el de enfriamiento. Asimismo, se calcularon tanto el nabla de calentamiento más el de enfriamiento, dando resultados de 17.92 para el de calentamiento y de 8.96 para el de enfriamiento. De tabla se obtuvo el KD, que fue de 2.538 minutos a la menos 1, y se tomó el criterio del nabla total igual a 40. De esta manera se determinó el tiempo de mantenimiento, que será de 5.175 minutos. En cuanto al sistema de control, se realizó este diagrama que representa las tuberías y las conexiones necesarias para llevar a cabo el proceso y mantenerlo en sus parámetros límites en cuanto al desarrollo óptimo de la reacción. Para la parte de la discusión, de acuerdo a Salinas, en 2022, Saccharomyces cerevisiae crece con mayor rapidez en sustratos fáciles de hidrolizar, como las soluciones de sacarosa, ya que, al cabo de 75 minutos, se alcanza un incremento de biomasa de 10.9 gramos sobre litro, frente a los sustratos reales donde la levadura tarda el doble de tiempo para crecer en la misma proporción, por lo que hablando eficientemente, el algarrobo es un sustrato bastante completo para que el microorganismo utilice dicha sacarosa. Asimismo, uno de los parámetros más importantes en cuanto a la transferencia de nutrientes es la velocidad de agitación. En las fermentaciones, de acuerdo a Louis Shen, con el fin de optimizar la velocidad de agitación, se estudiaron tres niveles diferentes de la misma, los cuales fueron 100, 150 y 200 rpm,
aunque de acuerdo con los resultados no existe una diferencia significativa en la producción de etanol entre los niveles de agitación. Rocas en 1994 dice que la fermentación con agitación proporciona una mayor producción de etanol en comparación con el rendimiento de etanol sin agitación. Asimismo, OCIC en 2022 llevan a cabo una fermentación de etanol a partir de un extracto de algarroba en matraces y se determinó que 150 rpm era la mejor velocidad de agitación. Yatmas, por su parte, en 2012 determinó que 150 rpm como la velocidad óptima para el etanol entre 4.97 y 48.79% en comparación con los resultados de 100 y 200 rpm. La aireación, por su parte, promueve el crecimiento celular y disminuye el rendimiento del etanol, y provoca la toma de ácido acético y la síntesis de ácido succínico, mientras que el ácido málico y el etanol fueron consumidos después del agotamiento de los azúcares. El que haya calculado es mayor al presentado por Araujo en 2020, el cual cuenta con un valor de aproximadamente 0.0267 segundos a la menos 1, que en comparación es mayor al conseguido, puesto que seguramente falta considerar la velocidad de aireación, la cual es muy diferente en el medio que se propone, así como menciona Doran en 1995, el área superficial aumenta de acuerdo al tamaño de la burbuja, pero siempre hay que considerar la viscosidad del medio. Para el escalamiento es importante que se haya considerado que este sistema debe de tener una función, una eficacia y un ahorro de recursos importante, ya que pues es beneficioso para cualquier industria que lleve a cabo este proceso. Y bueno, de acuerdo a este proyecto se mantiene el escalado a un requerimiento definido, por lo que la potencia generalmente aumentará de acuerdo a la velocidad y a la viscosidad del medio. Claro que pues no es lo mismo realizar una fermentación en un bioreactor de 2 litros que en uno de 60, así que pues se mantiene lo necesario para alcanzar un proceso industrial deseado. Para el cálculo de esterilización utilizado se plantea el modelo de acuerdo al método de Richard, donde de acuerdo a las esporas de Bacillus stereothermophilus, un microorganismo que se caracteriza por ser muy resistente al calor, se plantean las relaciones entre el número de esporas y el tiempo de exposición al calor, donde hay una relación logarítmica de destrucción. Ahora, aunque el trabajo se determina el tiempo de mantenimiento, eh, se, se encuentra el tiempo necesario para esterilizar el reactor a los 121 grados Celsius, considerando que se calienta y se enfría en 30 y 15 minutos respectivamente. Con este método teóricamente se garantiza la eliminación de la mayor cantidad posible de microorganismos, por lo que el planteamiento, además de ser sencillo, es completo. Para terminar con el sistema de control, se busca medir y controlar la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto y el nivel de espuma de acuerdo a un sistema de tuberías en los cuales se llevarán dichos fluidos que controlarán dichos parámetros. Así que en conjunto se obtiene un sistema más complejo que el uso de tuberías, esto de acuerdo a la disponibilidad de los sensores para llevar las señales a la consola, la cual determinará si hay que suministrar algún reactivo. Para terminar, se realizó el diseño de un bioreactor tangetado con el microorganismo de Saccharomyces cerevisiae para la producción de etanol con el fruto del algarrobo. Para esto se determinaron las condiciones de operación, después se determinaron los parámetros cinéticos, con esto se determinaron los procesos regidos por fenómenos de transporte como la potencia gaseada, la transferencia de oxígeno y el sistema de intercambio de calor que es el serpentín. Se escaló el proceso a nivel industrial, se determinaron las tablas de calentamiento, enfriamiento y mantenimiento para finalmente desarrollar un sistema de control, el cual fue diseñado con las tuberías y conexiones adecuadas para que el proceso funcione correctamente.